Dios le bendiga, reciba un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de este su servidor, el pastor Berry Xaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de una vez más compartir el mensaje más importante de todos los tiempos, el mensaje bendito de la palabra de nuestro Señor. Voy a leer en el libro de Esther capítulo 3, del verso 1 en adelante, para la continuidad de esta serie de mensajes que hemos titulado Aunque no parezca, está allí. Hoy queremos hablar acerca del tema cuando la firmeza de nuestra palabra es probada. Voy a leer, repito, Esther capítulo 3, del verso 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Cuando hablamos acerca de esta serie de mensajes, aunque no parece, está allí, estamos haciendo mención a el libro de Esther y todo lo que encierra, porque en este libro nos conseguimos con una característica muy singular. Sucede que todos los libros de las Sagradas Escrituras nos hablan, por supuesto, que acerca de Dios y nuestra relación con Él y el trato de Dios con el hombre. Sin embargo, el libro de Esther cuenta con la particularidad que no se encuentra mencionado el nombre de Dios. Y es por ello que fue puesto a tela de juicio su participación en el canon bíblico. Decían los eruditos que cómo podía formar parte de la Biblia un libro que no nombra a Dios. Y ocurre que de allí viene nuestro título, porque es que el mismo libro es una manifestación de la providencia de Dios. Es decir, que Dios tiene control de todos los acontecimientos que ocurren, aunque Él no nos diga que está al control. Y mira que este es un tema que en estos momentos tiene muchísima relevancia para nosotros. Porque cómo cuestionamos lo que estamos viviendo, cómo cuestionamos las cosas que han pasado, están pasando, y créame que también cuestionaremos las que han de venir, diciendo cómo es posible que pase todo esto. Y el mismo cristiano se hace la pregunta: ¿qué ocurre con Dios que no interviene? Estoy seguro que usted en algún momento se ha hecho esa pregunta. ¿Qué pasa con Dios que no interviene? ¿Qué pasa que Dios no le pone fin a esto? Individualmente, nosotros pensamos: ¿por qué Dios sigue permitiendo que esto pase en mi vida? ¿Por qué Él sigue permitiendo que ocurran cosas que me duelen y lastiman? ¿Dónde está la mano de Dios? Y tanto que oro, tanto que me presento delante de Él. Y es que le recuerdo algo: la oración no lleva el propósito de desviar la voluntad de Dios, o que Dios someta su voluntad a la nuestra. Eso es algo que como creyentes debemos entender, porque estamos tan desubicados muchas veces en cuanto a nuestra relación con el Señor, que pensamos que Él va a responder a nuestras peticiones sometiendo su voluntad a la nuestra. Pero nos fue enseñado al orar que pidamos que se haga la voluntad del Señor como en el cielo, aquí también en la tierra. Es decir, que yo pueda aceptar esa voluntad debe ser mi oración. En la oración lo que ocurre es que aprendo a doblegar mi voluntad para que se haga la voluntad del Señor. En la oración soy fortalecido para aceptar la voluntad de Dios. Y el error está en pensar que Él cambiará su voluntad por lo que yo estoy orando. No, Él fortalecerá mi vida para yo poder comprender que en su soberanía y en su providencia Él está permitiendo algo
aunque yo no esté de acuerdo, pero lo voy a aceptar con fortaleza. ¿Se recuerda al Señor Jesucristo orando en el Getsemaní? La Biblia nos dice las dos facetas de su oración. A mí me fascina hablar de ello, porque en la primera oración él va y se presenta ante el Padre y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Regresa a hablar con sus discípulos e incentivarlos a que sigan orando, y regresa a orar. Y cuando ora, entonces la oración se parece, pero es diferente. Se nos dice literalmente que él dijo: Padre, si no es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces en la primera, él presenta lo que está sintiendo su corazón. Pero en la segunda fase de la oración, él nos enseña que si Dios en su soberanía ha tomado decisiones, entonces yo debo aceptarla. Y es allí donde está el verdadero creyente. Y es allí donde viene nuestro título a tomar completa vigencia en el mensaje de hoy. El título al que hago mención es el de la prédica de hoy. Y es que va a ser probada la firmeza de nuestras palabras. Es decir, hemos dicho: Señor, aceptaré tu voluntad. Señor, yo estoy orando para que se haga tu voluntad. Pero mi gran pregunta es: cuando Dios ejerza su voluntad, ¿usted la aceptará? ¿Yo la aceptaré? Es allí donde es probada la firmeza de lo que dije. Si mantendré la palabra de que aceptaría su voluntad. Y es que nosotros creemos tanto que la voluntad de Dios va a ser como la nuestra, que cuando la respuesta no es como la que yo estoy esperando, entonces me rebelo contra esa voluntad. ¿Cuántas veces me han dicho jóvenes, lo voy a poner de ejemplo, estamos orando para ver si es la voluntad del Señor que nosotros lleguemos a un noviazgo y si es su voluntad casarnos? Y muchas veces observo y no digo nada al que me está diciendo esas palabras o la que me está diciendo esas palabras, porque dentro de mí me hago la pregunta: estás muy enamorado, estás muy atraída por esa persona, pero ahora, ¿qué ocurre si Dios te dice que no es su voluntad? ¿Lo aceptarás? ¿Estarás dispuesto a decirle al corazón: no voy a seguir lo que tú me dices porque entiendo que no es la voluntad de Dios? Y oiga, no solamente me estoy refiriendo a que alguien diga que es su voluntad o no es su voluntad, sino a que Dios dice en su palabra que a la ley y al testimonio, a ello debemos acudir. Entonces pasa que Dios nos dice a través de las acciones, a través del testimonio, si algo es de Él o no es de Él. Si ya tienes desavenencias, si ya hay encontronazos entre los caracteres de los novios, ahora, ¿qué ocurrirá en el futuro? Ya Dios te está mostrando que es hiperceloso, que es hipercelosa, que es dominante, que es controladora. Ahora la gran pregunta es: ya estás viendo el testimonio, ya Dios te está diciendo entonces que las cosas no van bien orientadas, pero tu corazón está inclinado a ese amorío, a ese sentimiento. ¿A quién harás caso? ¿A tu corazón o a la voluntad de Dios? Entonces será probada la firmeza de tu palabra. Hay personas que dicen: yo he dedicado mi vida al servicio a Dios y yo dependo de Él y sé que Él va a ser mi proveedor. Ok, has dicho unas palabras, sabes que Él es tu proveedor. Ahora será probada esa palabra, porque vendrán momentos de escasez, de aprieto, donde Dios permitirá que seas zarandeado para ver si se mantiene firme la palabra que dijiste. Y cualquiera puede decir: pero entonces, ¿quiere decir esto que Dios está tomando en cuenta cada palabra que yo diga? Claro que sí,
por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Y créame que no es eso de atar a alguien con una palabra que se dijo. No, no es decir que lo que usted dice eso va a ocurrir, porque usted no es un ser divino, usted no es Dios, para que a través de su palabra se produzcan las cosas. Lo que sí ocurre es que cada palabra que yo digo me puede o justificar o me puede condenar. Dice la Biblia que por cada una de las cosas que decimos, un día rendiremos cuentas. Qué glorioso poder entender este principio y qué es lo que encierra. Entonces no es andar declarando cosas, es poder comprender que lo que yo diga va a pasar por una prueba. Pero usted me dirá, ¿y por qué Dios tiene que probar eso? ¿Es que acaso no conoce mi corazón? Claro que Él conoce y Él sabe cuál va a ser el resultado de esa prueba. Pero es necesario que pasemos por esa prueba para que entendamos que cada día Cristo tiene que ser formado en nosotros. Dice la Biblia hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud en Cristo, a un varón perfecto. ¿Y sabe qué? El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, que Dios en su palabra es firme. Pero le tengo noticias. Usted dice ser su hijo. Yo digo ser su hijo. Como hijo, también debo parecerme a mi padre, ser como mi padre. Su carácter quiere ser formado en mí. Eso es lo que se conoce como el fruto del Espíritu. Ahora, Él es firme en lo que dice. Juró el Señor y no se arrepentirá, dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando Dios dice una palabra, yo puedo tener la certeza de que Él no se retractará. La Biblia nos dice que en la ley de los medos y los persas era tan estricta y tan cerrada que cuando el rey ponía su firma, ponía su sello sobre un decreto, ni él mismo podía cambiarlo. Ni él mismo con otro decreto podía revocar el que ya estaba dicho. Aquí lo vemos en el libro de Esther, se hace mención de ello. Entonces, imagínense si ese es un rey terrenal, ¿qué será con el rey soberano de todas las cosas? Su palabra es firme. Repito, Él lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juró el Señor y no se arrepentirá. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Y sabe qué pide Él de usted y de mí? Exactamente lo mismo, porque Él dice, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, que procede tal vez de la influencia de las tinieblas. También puede proceder del desvío de nuestro corazón. Pero cuando hablamos como cristianos, cuando tenemos una actitud como cristianos, esa actitud debe mantenerse firme, aunque Dios permita que yo sea zarandeado. En esta historia que desarrollamos, se nos habla acerca de un hombre que fue exaltado por encima de todos los príncipes. Su nombre era Amán. Ahora el rey Asuero le colocó como el principal de sus príncipes. Y eso quiere decir que era el primer ministro en el gobierno. Y sucede que este hombre, cuando todos los príncipes y todas las personas le veían, se postraban delante de él, porque eso era lo que el rey había mandado. Pero ocurre que un judío llamado Mardoqueo no se postraba delante de él. Ahora, ¿por qué no se postraba delante de él? Porque él decía, yo solo me postro y adoro a Dios, al Dios único y verdadero. Ahora dice que los demás príncipes le decían y las personas que estaban alrededor de Mardoqueo le decían, ¿y por qué no te postras ante Amán? Y él mantenía su posición. Entonces ellos fueron y lo dijeron a Amán. A ver, dice literalmente la escritura, si se mantendría firme Mardoqueo en lo que había dicho. Mantenía firme su palabra. Es decir, ahora que entonces este hombre tan poderoso se entere que no estás dispuesto a postrarte delante de él, vamos a ver si vas a mantener tu posición. Y Dios permitió que eso ocurriese, que saliese un edicto donde el decreto era
que fuese exterminado todo el pueblo judío junto con Mardoqueo, por él no postrarse delante de él. ¿Y sabe lo que pudo haber pasado? Que Mardoqueo hubiese venido y le dijese a Amán: perdóname por haberte ofendido, perdóname por ello, no pensé que eso traería tales consecuencias, estoy arrepentido. No lo hagas, por favor, no destruyas a mi pueblo por la decisión que yo he tomado. Revierte el decreto. Pero no hizo eso, se mantuvo firme. Eso trajo como consecuencia algo, y es que había turbación en todas las provincias donde estaban los judíos, porque había un día en el cual todos ellos serían exterminados. Pero dice la Escritura que Dios transformó ese día, en vez de ser un día de derrota y destrucción, en un día de júbilo y de victoria. Y dice que Dios enalteció a Mardoqueo, y desde ahí se quedó celebrando una fiesta llamada la fiesta de Purim, y es celebrada por el pueblo judío el día de la liberación, donde en lugar de tristeza hubo alegría, y en lugar de derrota y destrucción hubo victoria. Pero fue Dios que honró algo. ¿Qué fue lo que honró Dios? La firmeza de la palabra de Mardoqueo, la firmeza de su posición. Dios honra tu firmeza. Y sin embargo, hay otra cosa que ocurre en nosotros, y es la doblez de ánimo. Es cuando yo soy inconstante y digo una cosa, pero cuando llega el momento, cambio. ¿Sabe que Dios permitió que eso ocurriese con Job? Esa es la historia de Job. Es la historia de Job, porque Job tenía una posición, y esa posición que tenía era que él era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre justo. Ahora Dios dijo eso a Satanás cuando vino a presentarse delante de él, y en aquel maravilloso lenguaje poético, entonces Satanás dice que Job ha dicho esas palabras, tiene esa posición, pero que él va a desistir de ello cuando todo le sea quitado. Entonces veremos si no blasfema palabras, si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces el asunto no es solamente una palabra, sino que la palabra exterioriza lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo soy firme en mis palabras, es porque soy firme en el corazón. Y si soy inconstante en mis palabras, es porque soy inconstante en mi corazón. Y dice la Biblia que no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ah, esto es glorioso cuando puedo entender este principio espiritual en mi vida, porque entonces entenderé que voy a ser probado para que yo mantenga un carácter tan firme como el de mi Padre. Por eso dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero dice también la Biblia que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que, ¿qué es tan firme como la palabra de Dios? Aquel que hace la voluntad de Dios expreso en esa palabra. Entonces, si usted ha recibido esa palabra y usted la cree, usted se mantendrá firme, a pesar que Dios permita ser probado. Este hombre no cambió su decisión y determinación delante de Amán, sino que se mantuvo firme porque sabría que Dios le daría la victoria y Dios le honraría. Sabe que usted, cuando tiene una posición de esta manera, usted puede estar seguro de que Dios le va a honrar. Puede usted decir: yo sé que mi Redentor vive, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, y yo mismo le veré y no lo verá otro por mí. Si usted cree que el Señor le va a sanar, Dios va a honrar su posición, a pesar de que la ciencia diga otra cosa y a pesar que su cuerpo mismo diga otra cosa. Pero usted está creyendo en Dios y está confiado en Él. Dios va a honrar su fe. Dios honra a aquel que le honra. En el caso de Job, dice que sus amigos vinieron a consolarle y después empezaron a juzgarle. Después empezaron a señalarle.
Y una de las cosas en que le señalaban era, tú consuelas a otro, pero ahora que te toca a ti, entonces te quejas. Es que yo debo mantener firme mi posición. Usted aconsejó a otros que Él es su proveedor, que Él es su ayudador, que Él es su sustentador, que Él es todopoderoso, pero era porque usted en ese momento no estaba viviendo lo que está viviendo ahora. ¿Se mantendrá firme cuando es probado? ¿Nos mantendremos ahora firmes los cristianos diciendo que el Señor nos guardará, que el Señor nos cubrirá? Hablábamos de la cobertura de la sangre de Cristo para librarnos del pecado. Si usted cree que las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia, usted también tiene que creer que las puertas del Hades no prevalecerán hoy contra la iglesia y que la iglesia se va a mantener de pie. Y la iglesia no es solamente una institución, la iglesia es usted y soy yo, redimidos por la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Que seremos probados. ¿Te mantendrás firme? Tú dijiste que tu hogar lo habías entregado en las manos de Dios y que no tenías por qué titubear porque Dios tenía en sus manos a su esposo, a tu esposa. Ahora ha llegado el momento en que estás siendo zarandeado. ¿Te mantendrás firme? ¿Mantendrás firme la palabra que has dado? Ese es el Señor, firme. Nosotros también debemos ser firmes. Debemos mantener la determinación de lo que hemos dicho. Entonces algunos dicen, no, ya Dios me mostró que esta no era su voluntad y ya desistí de ello. Pero ¿sabe qué pasa? Solamente tiene que pasar un pequeño tiempo en que nuestros deseos empiecen otra vez a avivarse en nosotros y nos demos cuenta que simplemente no somos firmes en nuestra palabra, sino que otra vez, como la puerca vuelve al cieno, así el necio repite su necedad. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios conoce la inclinación de nuestro corazón. Y la inclinación del corazón del hombre es siempre hacia el mal. Por eso es que el corazón del cristiano ha sido regenerado, transformado y nos ha sido dado el Espíritu Santo. La Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si usted es un hijo de Dios y usted tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo los va a guiar siempre a ser firme y a tener determinación en cada posición que Dios le llame a estar. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice la Biblia que el requisito para ser un ministro, uno de ellos es que sea sin doblez. Porque no puede ser que yo como ministro de Dios hoy tenga una posición y mañana tenga otra. Y hoy diga, es que hoy Dios me ministró y es esto, pero mañana me ministra otra cosa y es otra. Dios no es Dios de confusión. Dios no se retracta cuando dice algo. El cristiano también debe aprender a ser firme. ¿Se recuerda de Daniel? Es otro de los ejemplos que podemos citar. ¿Qué pasó con él? Dice que salió un decreto, otro decreto más, donde estaba determinado que ningún hombre podía orar a nadie más, sino al rey, es decir, colocándolo en lugar de Dios. Y dice que cuando él se enteró de ello, entonces fue a su casa, entró a su habitación, abrió sus ventanas y oró viendo hacia Jerusalén como lo solía hacer siempre. Él no cambió por lo que le dijeron. Él se mantuvo firme en su determinación delante de Dios. Y créame que en estos momentos alguno dirá, pero ¿y la obediencia a la ley? La obediencia a la ley siempre la debe tener el cristiano, hasta el día en que toquen su compromiso con Dios. Y si yo estoy comprometido con el Señor, entonces es necesario honrar a Dios antes que a los hombres. Y el día en que sea cuestionado mi servicio a Dios, mi consagración a Dios y me pidan quitar a Dios de su lugar, yo debo mantener firme mi posición de servir al Señor y de ser cristiano. Pero es fácil decir eso hasta que llegue el momento, hasta que sea la iglesia perseguida. Entonces veremos si eres tan firme en tu determinación como antes. Si delante de Dios yo he dicho palabras que creo, por eso
Dije un día, muero para el mundo y vivo para Cristo. Ahora llega el momento en el que el mundo empieza a tentarme y a atraerme. Ya yo morí para Él, yo vivo para Cristo. Entonces la Biblia dice que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. También dice que si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces el Señor nos está diciendo que yo debo ser firme en la decisión que he tomado. Ya yo no puedo regresar a donde Dios me sacó. Debo ser firme en mi compromiso que adquirí con ser un hijo de Dios, con ser un seguidor de Jesucristo. Por eso dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna, porque mis sentimientos y emociones son variables. Los sentimientos del hombre van y vienen. Pero ahora yo he aprendido a no ser gobernado por mis sentimientos, sino ser gobernado por mi convicción. Y esa convicción queda expresada en mis palabras. Entonces todo lo que he predicado, todo lo que he dicho, un día será puesto a prueba. Y créame que ahorita, en todo lo que estamos viviendo actualmente, estamos siendo probados. La palabra que hemos dado delante de las personas. No temamos porque Él es nuestro guardador y Él es nuestro ayudador. Ahora esa palabra hay que mantenerla firme. Ahora, aunque todo a nuestro alrededor indique que las cosas están en nuestra contra, sin embargo, usted y yo seguimos firmes en la palabra que hemos dado. Fíjese que aún en el matrimonio ocurre eso. Usted dijo cuando se casaba que estarían juntos en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Esas palabras serán probadas, porque el matrimonio será zarandeado y vendrá la falta de compatibilidad entre los dos. Ahora no vale lo que el hombre dice, no la incompatibilidad de caracteres. No, ahora lo que pasa es que aunque seamos aparentemente incompatibles, ya estamos casados, ya tomamos una palabra. Ya ahora esa palabra se mantiene firme y yo debo afrontar lo que está viniendo a nuestra relación con la ayuda de Dios y salir adelante, porque está siendo probada la firmeza de mi determinación. No solamente son palabras, alguien dijo una vez, las palabras se las lleva el viento, pero no las palabras de un cristiano, pero no las palabras de un hijo de Dios. Así que cuando un hijo de Dios hoy expresa algo, mañana otro y pasado mañana otro, le digo, necesitas tener un encuentro con el Señor verdadero y firme en el cual no hay mudanza ni sombra de variación para que tu carácter sea también igual. Somos probados en nuestra determinación expresada en nuestra palabra. En el matrimonio somos probados, como cristianos somos probados. Usted dijo que Dios lo había llevado a la congregación en que está. Usted lo dijo. Ahora usted será probado a ver si usted cree de que Dios lo llevó ahí, aunque todo se le ponga en contra. Usted está siendo zarandeado para ver si hay firmeza en sus palabras. El mismo Dios de Daniel, el mismo Dios de Mardoqueo, es el mismo Dios que nos reclama hoy firmeza en nuestras convicciones. Entonces, en estos momentos que tanto hemos predicado, que tanto hemos hablado, que tanto hemos dicho, ha llegado la hora de que nuestras palabras sean probadas en nuestra firmeza. Si esas palabras no se mantienen, fue palabra que no hablamos de parte de Dios, ni fue Dios entonces quien nos guió, porque lo que Él dice permanece firme y jamás cambiará, así como usted y yo tampoco jamás desistiremos de la determinación que tenemos delante de Él. Tal es el temple y el carácter de los verdaderos cristianos. En estos días están siendo reclamados los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, los que se mantienen firmes en su determinación, en lo que han dicho. Cuando alguien se identifica con la doctrina de Cristo, con el evangelio de salvación, entonces será zarandeado para ver si se mantiene firme en la vocación que él expresó. Ahora lo vemos por allá en la epístola a los Gálatas, donde Pablo expresa unas palabras magistrales cuando dice, ustedes empezaron por el Espíritu y terminaron en la carne. Ustedes estaban firmes. ¿Quién los movió de su posición?
Entonces luego dice, mucho me temo de haber corrido en vano con respecto a vosotros. ¿Por qué había corrido en vano? Porque si ellos se volvían del cristianismo para regresar a las obras de la ley, entonces simplemente estaban tirando por tierra el evangelio. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Hemos tomado una palabra, ahora que esa palabra te mantenga resguardado. Y no importa, aunque se levante la tempestad que se levante, aunque vengan los vientos contrarios, si estás fundado sobre la roca, sobre la firmeza de esa palabra que no pasará, tú tampoco pasarás, sino que te mantendrás de pie, aunque la tormenta arrecie. Vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Hoy es probada nuestra firmeza. Mañana será probada la firmeza de la palabra que hemos comprometido en todas las áreas de nuestra vida. Ahora espero que podamos salir aprobados para la gloria del Señor y la bendición nuestra. Porque si lo hacemos, un día el Señor nos dirá, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Que Dios le bendiga, que Dios le ayude y que Dios me ayude a poner por obra la palabra de firmeza cuando seamos probados. El Señor es fiel y verdadero. ¿Puedo confiar en la palabra que dio? Ahora puedo yo confiar en la palabra que usted da. ¿Puede usted confiar en la palabra que yo doy? Son respuestas que nosotros y solo nosotros podemos dar a conocer.